Mi pregunta múltiple encajada de los indignados y de su papel de las redes sociales, yo lo desmitificaría mucho, ¿no? Primero, los indignados es muy largo de detallar. Creo que es diferente lo que pasa en Egipto, lo que pasa en Libia, lo que pasa en Madrid o lo que pasa en Wall Street, ¿no? Es muy diferente y cada uno merece una determinada dinámica y cada uno tendrá una previsión de resultados muy dispares, ¿no? En el caso español, yo creo que hace falta mucha evolución política, que hace falta cambiar. Hay cosas que me preocupan. Primero, creo que lo más esperanzador que ha sucedido en los últimos años y que creo que debemos de apoyar. A continuación, diría que hay determinados elementos de contrapolítica que me parecen peligrosos, ¿no? Como veis, ahora al Partido Popular le ha venido muy bien para poder quitar las conexiones a los partidos políticos y a los sindicatos. Los empresarios es relevante porque los empresarios nunca han quitado mis instituciones. Pero como veis, esa medida de criminalización de la política que tenía el 15M al final puede ser muy bien utilizada, ¿no? Para mirar por dónde quitar el dinero a los sindicatos. Que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo con los sindicatos, pero en cualquier caso la solución no era quitar el dinero público a los sindicatos, ¿no? Entre otras cosas, porque entendemos que si los empresarios tienen dinero para hacer un trabajo, pues también tenemos que buscar que los sindicatos lo tengan para lo suyo, ¿no? Y evidentemente los mecanismos de conseguir dinero de los empresarios no son los mismos que los sindicatos, pues para ver ayudar. Bien, creo que esa criminalización de la política que se ha hecho en parte del Porquiteme podía ser buena. No son todos los políticos iguales. Hay algunos políticos en el Parlamento que han devuelto que han renunciado a su plan de pensiones, pero entonces no son todos iguales, ¿no? Habrá que ver. A ver. ¿Cómo? No, algunos lo hicieron antes. Algunos lo hicieron antes del 15. Y en cualquier caso estoy esperando que el 15 vaya con la pancarta diciendo quiénes son los que fueron, porque también ahora habría que decir en la próxima reunión del 15 quiénes son los políticos, ¿no?, que no han aceptado el plan de pensiones del Parlamento. Creo que además hay que avanzar organizativamente y en propuestas políticas, ¿no? Es decir, que Julianita ha dicho que quizás antes de llenar la calle de gente había que llenar la cabeza de la gente, ¿no? Yo pienso que, y dejar hablar a la gente, pienso que se puede intentar hacer simultáneamente. Quiero decir que si no se llenase la calle de gente, tendríamos ni la calle llena de gente ni la cabeza llena, por lo menos tenemos las calles. Está bien, vamos a intentar, que yo creo que también hay que llenar la cabeza de cosas. Es decir, creo que hay que avanzar mucho políticamente, creo que no hay que criminalizar. Creo que el tema de las redes sociales también se ha mitificado demasiado. Las redes sociales, en mi opinión, no sirven para informar ni para formar, sirven para coordinar acciones, sirven para lo que todos sabemos, es decir, para decir en Twitter nos vemos a las 10 en tal momento para, que no es poco, que eso es mucho y que es muy valioso, y en estos momentos, es decir, ponerse de acuerdo para una reunión es importante, pero la gente no va a conocer las últimas reformas establecidas por el gobierno, los últimos recortes por el 140 caracteres de Twitter, estoy convencido, ni con el formato de Facebook nos vamos a poder enterar de cuál es la reforma del IRPF. Es decir, quiero decir que hay que evitar esta simplificación que estamos haciendo de las informaciones y los contenidos, que es una perversión que yo creo que está sucediendo mucho y sobre todo en los más jóvenes, pero en realidad en todos, ¿no? Es decir, hay cosas que sinceramente necesitan más de 140 caracteres. O sea, hay que seguir diciéndole a la gente que algunas cosas necesitan 5 páginas, que algunas cosas hasta necesitan un libro, y que alguna noticia de televisión no vale con 20 segundos, ¿no? Y por supuesto no vale con un mensaje de Twitter. Es decir, hay que reconocer que las redes tienen ese valor, esa eficacia, pero que las cosas siguen siendo complejas y tienen matices y que deben de ser profundizadas, ¿no? Bueno, en primer lugar, no sé si se me ha entendido mal, yo tengo mi cuenta de Twitter y publico cosas en un muro de Facebook, eso para empezar. Yo tengo blog y además Junta Rebelión, que yo creo que si alguien se cree en Internet, pues fui yo en el 96, cuando nadie se imaginaba eso, ¿no? Lo que yo intento evitar es que se mitifique y se piense que uno se puede formar políticamente, se puede organizar políticamente y puede movilizarse políticamente
simplemente desde el ordenador o con las redes sociales. Las redes sociales forman la primera parte para que nos veamos todos en San Telmo a las 10. Ojo, ¿entiendes? Pero si no nos vemos en San Telmo a las 10, no estamos levantando nada, evidentemente. Evidentemente, el 15M ha logrado demostrar que lo veíamos en San Telmo o en Sol o donde fuera, ¿no? Pero repito, la idea que yo quiero transmitir es que no se piense que uno se puede formar políticamente solo con las redes sociales, es decir, la información, es decir, entender en la nueva ley de pensiones, entender la reforma del IRPF, comprender el programa electoral del PP, saber en qué consiste el Tratado de Roma o saber en qué consiste el Tratado de Maastricht, no se consigue con las redes sociales, ¿no? Es decir, claro, la pregunta tuya es muy oportuna, claro, pero la verdad es, bueno, 15 folios para explicar una noticia, me han matado. Bueno, pues lo que quiero convenceros es que no debemos de morirnos por leer 15 folios de una noticia. Léete un libro que léete a Kapuczynski para que veas el ejemplo que yo contaba de lo de Guatemala, del asesinato. Es decir, hay determinadas cosas. Es decir, yo quisiera convencer a los jóvenes, ¿no?, de que primero, a los mayores, convencerles de que no hay que dormir a los lectores con 15 páginas. Bien, eso ya es una cosa. Pero a los jóvenes, decirles que se pueden leer 15 páginas y que algunos asuntos inevitablemente necesitan una gran extensión, necesitan una gran amplitud. Y que no debemos de pensar solamente en que solo somos compatibles mentalmente con lo breve y con los cuentos, ¿no? Es decir, que los temas son complicados. Es decir, sinceramente, si quieres entender Lidia, es complicado. Y tenemos que asumir que hay que sentarse un ratito, ¿no? Y que yo personalmente no soy capaz de leer 15 páginas en el ordenador. A lo mejor es que resulta que algunas veces hay que utilizar el papel, porque en el ordenador yo no leo 15 páginas. Y te recuerdo mi trayectoria, que soy el que crea rebelión y el primero que dice que el Internet es potencial y alguien que sigue manejándose con las redes sociales. Es decir, yo quisiera ubicarlo en un punto adecuado, ¿no? Es decir, ni es la panacea, ¿no? Es decir, hay gente que está pensando, lo vivía en Brasil, en un congreso de blogueros, donde ya pensaban que ya les habíamos ganado la batalla, que era estupendo, que ya se acababa el monopolio de las grandes empresas porque tenemos nuestro blog, ¿no? ¿Qué coño? El New York Times sigue siendo el New York Times, ¿entiendes? Y la CNN sigue siendo la CNN, Telecinco Televisión, Telecinco, ya si queremos tenemos todo nuestro blog, yo el primero. Pero evidentemente la CNN tiene un poquito más de fuerza que mi blog y de todos los otros. Es decir, sigue siendo un sistema, no lo digo para desanimar, pero sí para mantener la indignación y el encabronamiento. Siguen siendo ellos los que controlan la información, no nos dejemos engañar porque tengamos Twitter y blog, es decir, no estamos luchando en igualdad de condiciones, es decir, tenemos que seguir denunciando que ellos son los que controlan el poder de la información y nosotros, es decir, somos los que tenemos las migajas evidentemente que nos ayudan para sobrevivir, no lo olvidemos, ¿no? Y que nos dan fuerzas para intentar quitarles el pan, pero es que sigue siendo en el reparto actual, sigue siendo migajas.